Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misteria para Futura Vid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar el caso de las gemelas Pollock. Este caso es muy interesante porque es uno de los casos que trata acerca de la reencarnación. Es uno de los casos más recientes y uno de los casos más famosos de toda la historia. En este episodio vamos a darnos cuenta cómo han venido cambiando todas estas cosas a lo largo del tiempo, especialmente porque incluso se escribió un libro mencionando el caso de las gemelas Pollock. Te platico rápidamente de qué se trataba más o menos esta historia. Resulta que estas niñas llevaban una vida completamente normal. Ellas eran unas niñas totalmente convencionales y un día iban a ir a la iglesia. Y en el camino hacia la iglesia, pues desafortunadamente tuvieron un terrible accidente en donde pues perdieron la vida. Tiempo después, sucedió que la madre de estas niñas estaba embarazada nuevamente. Y no solamente de un niño, sino de dos. Y no eran niños, eran niñas. Y además, eran gemelas. Es muy interesante este caso porque las niñas tuvieron oportunidad de bautizar a sus muñecos que estaban guardados en el desván con los mismos nombres que sus hermanas mayores los habían bautizado. ¿Existirá alguna relación entre el hecho de que se dirigían a la iglesia y que después reencarnaron? Además, en esta historia vamos a ver cómo en la película del Resplandor, Stanley Kubrick se inspiró para incluir a las gemelas Pollock en su película. Pero para que no queden más dudas, te platico la historia. ¿Existe la reencarnación? El misterio de la vida después de la muerte es uno de los más grandes e interesantes que intrigan a todo el mundo desde los orígenes de la historia de la raza humana. A lo largo de los siglos han sido muchos los que han tratado de explicar este tema. Muchos están buscando una respuesta. El fenómeno de la reencarnación o la creencia del renacimiento del alma o la mente después de la muerte en otro cuerpo ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. Esta creencia se da especialmente en niños o en personas mayores por diversas razones. Uno de los casos más famosos es el de las hermanas gemelas Pollock. Hoy hablaré de ellas. John y Florence Pollock llevaban una vida normal en el pueblo de Hexham, Inglaterra, con sus dos hijas, Jacqueline de 6 años y Joanne de 11. Todo cambió para ellos el domingo 5 de mayo de 1957. Jacqueline y Joanne murieron en un accidente. Era el mediodía del 5 de mayo de 1957, un domingo como cualquier otro para la familia Pollock, cuando se dirigían a la tradicional misa que se celebraría en la iglesia de Hexham, un antiguo pueblo inglés. Los padres, John y Florence, habían quedado atrás. No habían resistido el paso ansioso de sus hijas Joanna, de 11 años, y de Jacqueline, de 6. Las chicas querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia. Estaban de camino a la iglesia con un amigo de la familia cuando fueron trágicamente golpeados por un coche, atropellados. Los tres fallecieron al instante. Pese a sus planes, ese mediodía nunca llegaron a misa. A pocas cuadras de la iglesia, la imprudencia se los impidió. El apuro no les permitió ver el auto que estaba a punto de cruzar la boca calle. Las embistió a ambas y en el acto, tanto Joanna como Jacqueline murieron sobre el asfalto. John y Florence se quedaron destrozados por la pérdida prematura de sus hijas, pero continuaron con su vida, aferrándose a la esperanza de que un día serían bendecidos con otro niño. Los padres
transitaron el año más triste de sus vidas. Destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia. El destino les daría una sorpresa. Florence había quedado embarazada, no de uno, sino de dos, y dos niñas, gemelas. Contra toda probabilidad, la predicción de John sobre los gemelos resultó ser correcta, y el 4 de octubre de 1958 nacieron dos niñas, Gillian y Jennifer. La alegría de los de nuevo padres dio paso a la sorpresa cuando observaron que, aunque siendo idénticas, tenían unas marcas de nacimiento muy curiosas. Jennifer tenía una mancha en su frente, justo en el mismo sitio donde su fallecida hermana mayor Jacqueline tenía una cicatriz. Ambas tenían también una marca en la cintura. Algo raro estaba pasando. Cuando las gemelas cumplieron 3 meses, John y Florence decidieron buscar un nuevo comienzo y mudarse a Whitley Bay, frente al Mar del Norte. Como estamos viendo en este video, hay muchas cosas muy interesantes que pudiéramos tomar para analizar un poco este caso y darnos cuenta si en realidad se trataba de una reencarnación auténtica. Por eso regresamos a la pregunta: ¿existirá en realidad la reencarnación? El cristianismo, por supuesto, rechaza la idea de la reencarnación como tal. Sin embargo, hay distintas religiones, como la budista, donde se dice que sí existe, o se tiene más bien la creencia de que sí sucede la reencarnación. Otro ejemplo, por supuesto, el budismo, el jainismo, el taoísmo y algunas religiones africanas y tribales creen en la reencarnación. Continuamos viendo esta historia. En el momento en el que las gemelas comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de que las niñas eran más especiales de lo que podía parecer en un principio. Eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas mayores que, como ya sabemos, habían muerto un año antes de su nacimiento. Ya con 2 años, cuando las niñas habían adquirido un lenguaje rudimentario, comenzaron a pedir juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído de ellas. Cuando su padre les dio las muñecas que tenía guardadas en el desván, las gemelas las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les había puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. A su regreso de nuevo a Hexham, las gemelas empezaron a señalar lugares en los que nunca habían estado antes. Cuando pasaron por la escuela a la que habían asistido sus hermanas, la recordaban. Conocían su antigua casa y la gente del pueblo. También tenían los mismos hábitos y costumbres, la forma de hablar. Además, una aparentaba ser más mayor y la otra aceptaba que la cuidase. También conocían las viejas muñecas y las llamaban por los nombres que ya le habían puesto tiempo atrás Jacqueline y Joan. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, muerta a los 11 años, mientras que Jennifer la de Jacqueline, de 6. Cuando ya no se podía mirar para otro lado y fingir que lo que sucedía era normal, el caso llegó al doctor Ian Stevenson, un parapsicólogo que focalizó su carrera en el estudio de los casos de reencarnación de los niños. Las gemelas Pollock aparecen en su libro Los niños que recuerdan las vidas anteriores, una cuestión de reencarnación, junto a otros 13 casos asombrosos. Stevenson decía que prefería trabajar con niños porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos, provenientes de libros, películas o mismos recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con espontaneidad. Nada los condicionaba. Los padres nunca comprendieron la dimensión del fenómeno. Con apenas 4 años, las niñas les temían a los autos que circulaban. Tenían miedo a cruzar la calle.
el auto viene a buscarnos!, gritaban. En una ocasión, además, las escucharon mientras conversaban sobre el trágico 5 de mayo de 1957. Una vez que las chicas cumplieron 5 años, los recuerdos de sus hermanas fallecidas desaparecieron casi de un día para otro y continuaron con su vida con normalidad. 5 años es la edad que los científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. Porque, aunque el caso de las gemelas Pollock es de los más conocidos, existen muchísimos más. El doctor Ian Stevenson investigó miles de casos de niños que parecían haberse reencarnado. Cuando buscas información de este curioso suceso de reencarnación, es común encontrar que incluso Stanley Kubrick se inspiró en ella para construir los personajes de las gemelas de su película El Resplandor. Y bueno, como hemos visto en este video, es muy interesante darse cuenta cómo estas niñas tuvieron oportunidad o tuvieron la capacidad de darse cuenta que a lo mejor sí existían unas hermanas mayores que nunca se les había platicado y nunca se les había dicho absolutamente nada. Sin embargo, de alguna manera, pues, lo recordaron, lo intuyeron, lo sabían, alguien se los dijo. Estamos viendo a lo mejor un fiasco. ¿Se trata de una estafa? Muy interesante porque no sacaron ni obtuvieron ninguna ganancia ni dinero a partir de esta historia. Simplemente su historia fue publicada en este libro del Dr. Stevenson. Es muy curioso también que se han documentado muchos casos de niños que dicen haber reencarnado o haber tenido otras vidas pasadas. Tal es el caso de Boriska, de Rusia, de quien hablamos también en un video aquí, en Misteria. Bueno, pues, agradecerte que hayas visto este video. Si te gustó, ponle like. Si no te gustó, ponle dislike. Suscríbete al canal y no te olvides de sintonizar aquí en Futura Vida el video de Misteria, ya que cada sábado estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo que tengas una excelente noche si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.